Estamos de regreso en Cátedra Médica, lunes de catedráticos. Hoy hablamos sobre tránsito y trauma. Están con nosotros Aníbal Hermoso de Accidentes RD y el doctor Franly Vázquez, quien es neurocirujano con una especialización en trauma. Y en el bloque anterior mencionaban de que hay mucha gente que, por ejemplo, el uso del casco no entienden que debe ser necesario para evitar una situación de una lesión importante en caso de un accidente de tránsito, sino que lo utilizan para evitar una multa. Pasa igual con el tema del uso del cinturón, que muchas veces solamente lo utilizan quienes van delante, el conductor y el copiloto, para evitar el tema de las multas. Sin embargo, a veces llevamos niños en la parte de atrás del vehículo y no llevan cinturón de seguridad. Y en este sentido nos gustaría poder hacer ese llamado de conciencia y prevención de lo que se evita cuando tú cumples con lo que debes, no para evitar una multa, sino para cuidar la vida, doctor Franly. Ese cinturón, Franly, detrás, del que va detrás, ¿tiene importancia? Claro que tiene una importancia fundamental. Tiene una importancia fundamental porque es que cuando hay un choque, se da un fenómeno de aceleración y desaceleración. Y eso es justamente lo que trata de evitar el cinturón. Cuando tú tienes un choque de tránsito, miren, el cráneo el cerebro no ocupa toda la cavidad del cráneo. Es decir, que hay un espacio virtual que se queda, y ese cráneo, con ese movimiento de aceleración y desaceleración, puede impactar el cerebro contra la misma superficie del cráneo. Entonces, eso es posible disminuir los efectos con el cinturón y sobre todo con el casco. Nosotros colaboramos con el Intran y le entregamos un informe detallado, estadístico, de un repositorio que tenemos en el Darío Contreras de accidentes de tránsito y de trauma craneoencefálico. Y ahí en ese informe detallamos que la mayoría de pacientes, Liz, que tienen trauma craneoencefálico y que van intensivos son pacientes que no tenían casco. Que tienen trauma craneoencefálico y que mueren, pacientes que no tenían casco. Incluso ahí publicamos de que los pacientes que tenían trauma craneoencefálico no tenían casco, la mayoría no habían pasado a la secundaria. Y eso nos va a permitir entonces focalizar a través de donde la educación vial, ¿no? Uh-huh. Entonces, retomando con lo del casco, el casco es que, imagínense, ustedes ven pájaro carpintero que tiene, cuando le da al árbol, uh-huh, tiene unas estructuras en su anatomía, la lengua, que protegen el cerebro del impacto. El cerebro humano no tiene nada de eso. Lo único que hay es el continente, es decir, la cavidad craneana, los huesos del cráneo, que obviamente hay una pobre correlación entre la fractura del cráneo y el cerebro. Es decir, tú puedes tener un cráneo sin ninguna fractura y tener el cerebro con muchos daños, o puedes tener el cráneo con muchísima fractura y tener el cerebro totalmente intacto. Es decir, que hay que pensar más en poner el casco, pero como decía Aníbal, el casco en una buena protección. Miren, ahí tenemos una imagen, si puede explicar. Esa imagen explica específicamente lo que ocurre cuando tú no tienes cinturón de seguridad. Uh-huh. El movimiento de aceleración y desaceleración te empuja hacia adelante. Y tú te puedes golpear con el timón, te puedes golpear con el parabrisas, o puedes salir volando del parabrisas. Uh-huh. Y eso obviamente generarte un trauma craneoencefálico, pero también generarte un trauma en la columna del cuello. Entonces tú no solamente vas a tener déficit neurológico por el trauma del cráneo, sino por la médula que se te va a afectar ante un traumatismo vertebromedular. Mira, sí. Y también que en ese mismo sentido, muchos desconocen la combinación de la bolsa de aire con el cinturón de seguridad. Uh-huh. Muchos conductores no utilizan la posición correcta al conducir. Algunos van muy pegados al volante y otros muy alejados. Y lo que no saben es que cuando la bolsa de aire se activa, el cinturón te retiene para que la bolsa de aire no te explote en la cara. Eso es lo que hace el cinturón de seguridad, que es una combinación. Tienes un accidente, se activa la bolsa de aire, pero el cinturón te detiene para que se despliegue la bolsa y tú aterrices en ella, no que te explote en la cara. Cuando tú conduces muy cerca. Ahí tenemos una imagen para los que nos ven a través de Telefuturo YouTube de lo que explicas, Aníbal. Sí, precisamente tiene que ver con eso, que cuando tenemos la posición incorrecta, muy cerca o muy alejado, no es correcto. Tenemos que tener una posición que le dé tiempo a la bolsa de aire desplegarse para poder aterrizar en ella. Fíjate que el accidente sonoro de la joven en la Churchill, que
fue ok. Se acusaba a la otra persona de irse en rojo y conducir bajo los efectos del alcohol, pero la fallecida salió disparada del vehículo porque no tenía el cinturón de seguridad. Y fíjate, por ejemplo, que estos ensayos, Kelvin, estos ensayos que hacen las casas automotrices verificando la seguridad, el cinturón, ¿verdad?, sujeta a la persona al asiento y la bolsa entonces se infla y se interpone entre el guía Sí. y la persona. Y entonces ahí hay efectividad, o sea, son aditamentos que están diseñados para salvar vidas. Cuando eso no ocurre, cuando tú no tienes correctamente estos aditamentos, pues entonces las personas lamentablemente reciben todos los traumas en la parte del torso y el cráneo y salen muchas veces disparados, como este caso, por ejemplo. Es muy importante resaltar el cabezal del asiento. Fíjense que una de las preguntas que nosotros hacemos en la emergencia, ¿tenía cabezal el vehículo en el que usted conducía? El cabezal, que es la parte de arriba del asiento, es muy importante, sobre todo para mitigar los efectos de lo que se llama síndrome de latigazo cervical. Cuando nosotros nos empujamos hacia adelante y volvemos hacia atrás, hacemos un movimiento ondulatorio de la cabeza y hace que la columna cervical se ponga más en contacto con la médula espinal, esa estructura noble que es parte del sistema nervioso central que conecta el cerebro con todas las extremidades, y esa médula espinal en el segmento cervical, correcto, esa imagen lo explica perfectamente, puede generarse daño al colisionar contra la misma estructura ósea del cuerpo. Claro, por eso entonces es importante que la gente tenga esa conciencia de la importancia del uso del cinturón de seguridad y de esa posición correcta en el asiento. Pero me gustaría también que habláramos de cuando llevamos niños pequeños, la posición correcta de ese car seat, la importancia de tener ese car seat, porque a veces va un adulto en la parte de atrás con el niño en las piernas y eso evita el que estén debidamente protegidos en caso de estar involucrados en un siniestro en las vías. Sí, mira, hay una mala información con el tema del car seat, y es que uno cree como que eso es opcional. De hecho, No es una opción, eso empezando por ahí. Es sumamente obligatorio hasta los 11 años. La ley habla hasta los 11 años. Uno cree que sería solo un bebé. Hay diferentes tipos de car seat, que es por edad y por peso. De hecho, luego que tú sales del car seat, viene el booster, que es un pequeño asientico que te eleva un poco para que el cinturón te dé donde tiene que te alcance a tu estatura. Los niños no pueden ir en el asiento delantero, tienen que ir en el car seat, en la parte trasera. Se le atribuye igual que al casco certificado, que es muy costoso. Y yo vuelvo y hago la misma pregunta. ¿Cuánto cuesta la vida, en este caso, de tu bebé, para tú decir que un car seat es costoso? Tienen fecha de caducidad, ojo con eso. Usted tiene que chequearle la fecha porque el plástico se degrada. Entonces, un car seat que tenga más de 5 años, es probable que si usted tenga un accidente, ojalá nunca sea así, no reaccione, los materiales no reaccionen como uno espera. Así que ojo con Para eso. la gente que nos sigue, es hermoso, lo que es el car seat, porque hay gente que quizás ni sabe de lo que estamos hablando. Sí. En el asiento de atrás. Sí, y mira que la foto tiene un bebé de frente. Ese car seat debería ir mirando En hacia el atrás. en el caso del bebé. del bebé, ¿verdad? Debería ir mirando hacia atrás. Debería ir al revés, ¿no? Sí. Entonces, Se habla mucho de eso. De hecho, yo he visto mucho en las redes sociales esa recomendación de que se coloque inverso a como la gente lo coloca normalmente, que es de frente. ¿Cómo influye esto en que se vea afectada la vida de un bebé en el hecho de esa posición correcta del car seat? Mira, ya cuando ya está un poco más grandecito, es que debe, sí puede ir de frente, pero sí. cuando tú tienes la acción del cinturón, del impacto del vehículo, se va a apoyar en el mismo car seat. El impacto de choque va a hacer que al irse hacia adelante, el car seat se va a quedar en el car seat. Si está de frente, puede pasar lo que mencionaste ahorita, de la cabeza que va hacia adelante. Ahí está la posición Esa es correcta. la posición correcta. Ok. Fíjate, imagínate que él frenó de golpe, que tuvo un accidente. La bebé la cabeza se va a quedar ahí. Se apoya. Exacto. Se apoya en el car seat. Si de frente, no va a pasar lo mismo, va a pasar lo contrario. Ok. Los fabricantes tienen videos en YouTube, señores, donde tú puedes buscar cómo colocar correctamente el car seat, porque yo tengo un niño de 2 años y 7 meses y me fajé a ver videos, porque muchas veces uno cree que lo está colocando bien Sí. y hay formas, de hecho, hay formas donde tú
enreda el cinturón de seguridad, por decirlo de alguna manera, para que quede más fijo todavía. Entonces, nosotros tenemos que orientarnos cuando estamos tratando sobre una vida ajena y sobre todo son un ser querido. Claro. No hay un dato sobre eso. En el Intran, tú puedes ir con el cárcel y te lo colocan. Ellos te lo colocan. Sí, tú vas a buena la información. Buena. Tú vas a la dirección de seguridad vial del Intran y ahí ya te asisten, te colocan porque no es realmente no es tan fácil. No es fácil, por eso estoy diciendo, colocarlo. no es fácil. Es interesante entonces esa información. ¿Qué papel juega el tema de la velocidad que mencionaba usted, doctor Franklin, al inicio del programa, de que sumado a la condición en la que están las vías, el tema de que la gente se distrae con el uso del celular, de que puede ir bajo los efectos del alcohol, le sumamos un numerito extra que es el tema de la velocidad? Mira, el acto de conducir es una de las acciones que más demandan atención del cerebro. Entre el 85% y el 90% de la atención. ¿Y a qué me refiero con la atención? La atención es una cualidad de la conciencia, de tener información sobre ti mismo y sobre el medio que te rodea de forma constante. Porque tú requieres para conducir un procesamiento visual, una toma de decisiones rápida, una coordinación motora, que son sumamente importantes para el conducir. Al aumentar la velocidad, al comer, al utilizar el teléfono, esa atención se nubla, esa atención se va perdiendo, las demandas del cerebro para realizar cualquier acción o para tomar buenas decisiones se va perdiendo. Y sobre todo cuando tú sumas velocidad y problemas de infraestructura en las carreteras, que es donde ocurre, Aníbal, la mayoría de accidentes de tránsito de alta mortalidad, pues entonces hace muy cuesta arriba poder manipular el vehículo de forma acertada. Y nosotros sabemos, si tú vas conduciendo, tú pones el Waze, tú pones el Google Maps, te va a decir a qué velocidad debe de ir en cada carretera. Tú no te debes de pasar de ahí, porque ya entonces estaría entrando en una imprudencia, en lo que hablamos anteriormente de la falta de empatía. Ha mencionado un aspecto que me parece interesante porque la gente quizás no lo asocia como una imprudencia, el tema de conducir y comer. Porque hay mucha gente que lo hace por tema de que me desplazo de un trabajo a otro, por ejemplo, que no me dio chance de comer y voy comiendo en el auto. ¿Cómo influye esto también en este tema de los siniestros? El comer es una actividad que nosotros obtenemos alto nivel de recompensa en el cerebro. Es decir, nos gusta comer. Claro. ¿Ya? Y cuando tú estás comiendo, tú te tienes que concentrar y dedicar atención para comer. Si tú tienes que dedicar el 90% de tu atención al conducir y le resta eso 30% de tu atención porque estás comiendo, tienes que ver lo que estás comiendo, tienes que saber lo que estás comiendo, tienes que agarrar lo que estás comiendo y eso demanda un nivel de percepción tanto del gusto como del tacto. Es decir, hay elementos cerebrales que intervienen para que tú puedas comer. Entonces, si tú gastas esa energía, por decirlo de una manera cerebral, en comer, pues entonces te distraes un poco del volante. Y si eso le suma también la velocidad, entonces se hace muy cuesta arriba en este país conducir. Aníbal, a mí me gustaría que abordáramos también el tema del uso del celular. Sobre todo tomando en cuenta de que hablábamos al inicio de que en la mayoría de los accidentes de tránsito está involucrado una persona que va en un motor. Y muchas veces tú ves a ese conductor de motor que va con una mano en el timón y en la otra mano va texteando o mirando cualquier cosa, muchas veces en vía contraria, muchas veces sin la luz suficiente. Y la gente se acostumbra a eso hasta que llega el momento en que se ven en una situación en la que pierden la vida o se ven lesionados de una manera en donde la vida se compromete. Entonces es importante que podamos hacer ese llamado de atención y de conciencia a la gente a que pese a que usted tenga años haciendo este tipo de cosas y cometiendo estas imprudencias, puede llegar el momento en el que usted pierda la vida por esto. Claro, sí. Un día es, como se dice por ahí, hay mucha gente que tiene la costumbre de utilizar el celular mientras conduce. De hecho, si se pudiera contabilizar la persona que lo hacen y la multa que se pudieran poner por eso, serían bastantes. Fíjate que el celular es una de las distracciones principales. Yo siempre cuando toco este tema hago el cuento de que en una ocasión yo conduciendo miré hacia los lados y vi una persona viendo un programa de YouTube en el celular mientras conducía. O sea, y te digo YouTube porque YouTube se puede pausar. O sea, ¿cuál es la necesidad
de tú ver un programa de YouTube O en mientras redes tú manejas, sociales, o sea. o en redes sociales, o sea, algo que no es que tú puedes llegar a tu casa tranquilo y ponerlo. O sea, el dominicano lo ha vuelto una cultura, muchísimas imprudencias, entre ellas esta. Para el dominicano, conducir utilizando el celular es como algo, lo ha normalizado realmente. Y ahí es donde está el peligro, que muchas imprudencias la hemos normalizado. Que borracho conduzco mejor, que el cinturón me da calor, que el celular solo es un segundo que lo voy a ver. O sea, son muchas cosas que hemos querido normalizar y es lo que nos tiene lamentablemente en la lista de tan... Hasta tan Netflix se deprimente. ponen a ver conduciendo. Bien, y viendo entonces, viendo que todo esto, lo relativo a los choques de tránsito, a los accidentes de tránsito, al hecho de que la República Dominicana figura entre los países más peligrosos, de hecho, el país más peligroso del planeta para viajar en el tránsito, tenemos a una de las autoridades más importantes en la sociología dominicana, que es el doctor Cándido Cándido Mercedes. Y le agradecemos que nos reciba esta llamada. Cándido, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Yo lo que soy es sociólogo. Usted es más que eso. Gracias por atendernos. El tema de los accidentes de tránsito, de los choques de tránsito, Cándido, definitivamente que representan un problema social. Y el enfoque de la sociología frente a este fenómeno nos interesa saber su parecer. Adelante. Fíjate, República Dominicana, hay como una especie de crisis de civilidad. Hay un desorden social, organizacional. Y ese desorden social, la sociedad en su conjunto, nos lleva a ser los líderes en muerte por accidentes de tránsito. La primera es una isla allá en lo profundo del Pacífico, Sí. pero que lo que tiene son 200,000 habitantes. Y por lo tanto, como es por cada 100,000, pero nosotros somos el más alto. ¿Qué implicaciones tiene eso? Fíjate. La falta de disciplina social, como decía, de civilidad. Tú te encuentras que cerca del 67-70% de los muertos por accidentes de tránsito están vinculados al alcohol. En la sociedad con mediana intensidad democrática, no estoy diciendo sociedades altamente desarrolladas, eso no se da. Aquí tú ves gente manejando, parándose en un colmado, parándose en un restaurante, parándose en una cuestión de bomba ahora, pidiendo el alcohol, y lo vemos como normal. Entonces se sabe científicamente que el alcohol y el volante no combinan. Y en República Dominicana ese es el modus vivendi y el modus operandi. O sea, ¿qué intervenciones entonces merecen realizarse en un país que tiene una crisis en términos, dice crisis de civilización? Decimos que nosotros somos civilizados, pero estamos en crisis. ¿Qué intervenciones corresponden, Cándido? No, porque mira, por ejemplo, si a mí, mañana me voy, suponte, para Punta Cana, y a mí me dicen que 80, 100 velocidad máxima, por mi disciplina, mi compromiso social, yo no puedo ir a 130, 140. Porque a veces tú no lo piensas en términos sociales, la conciencia social. Porque a veces no es que tú te mates tú, es que tú matas a otros que van de manera civilizada en la carretera. Por ejemplo, a veces yo estoy en Bávaro, Punta Cana, y hay vehículos que me pasan como a 200 kilómetros por hora. Que mi vehículo tiembla. Entonces yo voy bien a 80 por el carril que me toca, pero te viene una gente volando. Y tú te preguntas, ¿por qué vienen tan volando? Porque la mayoría de los que vienen de esos centros vienen ya con, tú sabes, par de trago en la cabeza. Entonces, La crisis de civilización en la que nos encontramos, Cándido, también involucra a las autoridades. Es todo, acuérdate, dije un desorden social e institucional a lo largo de todo el cuerpo social dominicano.
incrustado en todo el tejido social dominicano. Y a eso tú le añades una cultura del bajadero, una cultura de buscarle la vuelta. El dominicano que se ve en rojo aquí, cuando está, por ejemplo, en Estados Unidos, tú tienes que tocarle para que se vaya, que ya se puso verde. Porque él sabe que hay consecuencias. Él sabe que incluso hasta lo deportan después que pague la multa. Y la multa es dura. Entonces aquí tenemos la cultura de los 500 pesos ahí de una vez. Claro. Y nos pasamos. Incluso yo lo he visto, por eso yo me retengo más. Porque hay gente que cuando se está poniendo amarillo, que es para que tú te pares, ahí es que le dan duro al otro. Y tú has visto accidentes producto de eso. O sea, el amarillo es para que tú te pares. Ya. Entonces le damos a velocidad máxima. Pero ¿qué pasa? Que ya para el otro está verde cuando a ti se te pone amarillo. Y ahí vienen los accidentes. Así es. Entonces la crisis de civilidad tiene que ver con la prudencia, tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con el manejo del estrés externo. Por ejemplo, esta es una sociedad que genera estrés, no porque tú individualmente lo tengas, sino factores externos a ti. Por ejemplo, el Distrito Nacional. Hay momentos que tú sales, tú calculas, yo llego en 20 minutos. Sí, pero tú estás calculando 20 minutos normal. Tú no estás calculando que hay 30 minutos que se te va a robar el tiempo por lo enormes tapones. Que la gente no ha encontrado explicaciones sociológicas. En el Distrito Nacional, señores, ¿cuál es la provincia más grande de este país? La Altagracia. Tiene 3.502 kilómetros cuadrados. Después le sigue San Juan. Después le sigue Azua, por decirte algo, con 3.000 kilómetros cuadrados. Y Santiago, 1.800. El Distrito Nacional tiene 102 kilómetros cuadrados. Y de cada 10 vehículos de 4 ruedas, 6 lo compran para el Distrito Nacional. Entonces todo eso yo lo tengo que tomar en cuenta para que el estrés de los factores externos, fruto de la falta de visión de los actores políticos desde hace 70, 80 años, que no tuvieron, hoy están afectando la vida social del ser humano. Y eso produce violencia. Y esa violencia se produce ¿en dónde? Manejando también. Bien, o sea, hay una cultura de la violencia en República Dominicana, que no lo queremos decir, no sé por qué. Hay una cultura de la violencia, no una cultura de qué, de la gestión de la conflictividad, sino del aceleramiento de la conflictividad. Don Cándido, usted iniciaba hablando de que en República Dominicana tenemos un desorden social que nos hace liderar las listas en tema de accidentes de tránsito. Mencionaba algunas acciones que tienen que ver con decisiones particulares del ciudadano, de esa conciencia que debemos tener de respetar lo que se establece en tema de tránsito y el tema de las consecuencias. Además de esto, que tiene que ver las consecuencias con que las autoridades hagan que se cumpla lo establecido y las decisiones particulares del ciudadano, ¿cuáles otras medidas deben tomarse para nosotros comenzar a poner un poquito de orden? Y ustedes, los comunicadores, que son parte de lo que se llama la sociedad civil y parte de lo que se llama el contrapoder en una sociedad democrática, porque acuérdense que la prensa no existe en la dictadura, la prensa existe en la democracia, pero como mecanismo de contrapoder. Señores, tenemos que seguir luchando por más fortalecimiento institucional. Aquí tenemos instituciones, pero no institucionalidad. ¿Cuál es la diferencia? Institucionalidad es el grado de aplicación de las normas establecidas. Fíjense que el Latinobarómetro estableció hace 2 años, República Dominicana es uno de los países líderes de América Latina en fraude social. O sea, somos los que vendemos más ron falsificado, más whisky falsificado, más tabaco falsificado, más cigarrillos falsificados, más medicina falsificada. Y se ha construido una cultura, un aprendizaje de donde la subcultura del comportamiento desviado le está ganando al comportamiento correcto. Y eso tiene que ver también con el tránsito. Gente que viene en una velocidad, tú vas por el carril correcto y se te meten. Sí. Y te chocan. Claro, los insultos, lo que usted mencionaba, el tema de la violencia en el tránsito se ve reflejada también.
se ve reflejado. Yo mirando a una gente manejando, yo te digo de una vez, esa persona es violenta. Sí. Sí. Porque también tiene que ver un componente de tu personalidad. Claro. ¿Tú ves? Y un Doctor, componente de no gestionar el tiempo. sí, Y se olvidan que el tiempo, oigan cómo es, el tiempo es el único elemento quizás de la naturaleza en que él no toma en cuenta a nadie para nada, pero todos tenemos que tomarlo en cuenta a él para todo. ya. Nosotros agradecemos, Cándido Mercedes, gracias por su tiempo, por estas orientaciones que son tan valiosas en esta etapa en la que encontramos Mira, la República. yo quedé maravillado con esa voz de esa mujer. ¿Y quién es? Esa es Es poeta. la licenciada Lisania Salcedo, una de las profesionales más depuradas que tenemos acá. Gracias por su tiempo. Siempre. Muy bien. Siempre a tus órdenes. Muchas gracias, muchas gracias. Señores, tenemos que irnos a una pausa. En breve regresamos.